¿Y qué tema para conversar esta mañana? La emancipación femenina en el Uruguay. Tenemos la suerte de tener algunas mujeres que han sido clave en la historia de nuestro país, tanto en la cultura, en la ciencia y en otros aspectos. Una historia que viene de 1730 y qué bueno saber que se llega a un trabajo literario que resume y que también recopila estas historias que han hecho parte de lo que somos hoy, la sociedad uruguaya. Un gran trabajo que ha realizado Agapo Luis Palomé, que justamente en este título que vamos a estar conociendo hoy. Así que bienvenido Arriba Gente, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Y nos imaginamos, ¿no? Qué trabajo debe haber sido de entre tantas mujeres, de entre tantas uruguayas que dejaron una huella y que fueron marcando caminos en diferentes situaciones, elegir las que compongan este libro. Exacto, y los hombres también, que fueron los que participaron en gran medida. Porque hay que pensar que en una sociedad donde la mujer siempre estuvo dominada desde la época colonial, de 1730 hacia acá, no tenían muchas oportunidades de expresarse tampoco. Fueron en general los hombres los que iniciaron el proceso, por decirlo así, que no fue lineal tampoco, hubo involuciones, marchas atrás, dudas, etc. Y además, en algunos casos hubo mujeres muy audaces, que un poco saliéndose de la normalidad, expresaron su rebeldía, su disconformidad con las situaciones. No porque sí, en la tapa del libro está Delmira. No, esta es Carlota Ferreira. Carlota, perdón, sí. Carlota. Una mujer muy singular porque inspiró varios amores. El hijo de Juan Manuel Blanes se enamoró de ella, tuvo una relación e ignoraba que el padre también tenía esa misma relación. Y además creo que había sido casada la señora. Esta es un cuadro espléndido de Juan Manuel Blanes, donde aparece esta mujer imponente con la belleza de la época. Estamos hablando de 1883 por ahí. Y su cintura apretadísima, como se estilaba. Esta mujer produjo un drama familiar tremendo, porque al enterarse el hijo de que el padre también cohabitaba con ella, desapareció del país y después el padre lo buscó durante todo el resto de su vida en Europa, nunca lo pudo encontrar. O sea, descalabró todo. Una estructura familiar. Quizás las más conocidas sean las que vienen justamente del ámbito literario. Pensaba, le nombraba a Delmira, le nombró a Juana de Ibarburú, que fueron en su momento absolutamente rupturistas, que rompieron con la tradición de una sociedad absolutamente cerrada, pero no solamente de la cultura o de la literatura, sino de qué otros ámbitos también incluyen este trabajo. Bueno, el tema de las tres mujeres, Juana, Delmira y Agustina, es excepcional. Cada una enfocó su rebeldía contra el estado de cosas a su manera. La más, por decirlo así, resonante fue Delmira Agustini. Además, hasta por lo trágico de toda la historia. Claro, ese episodio final culmina toda una vida de tragedia, pero Unamuno dijo de Juana, que parecía ser la más casta de todas, que había pensado cosas que ninguna mujer se atreviera, y mucho menos a expresarlas. Nada menos que el gran Unamuno, el vasco español. Y que en su momento tuvo el rechazo de las propias mujeres, sí, que no compartían que se hablara de esos temas y menos en un libro. Entonces yo elegí tres pedacitos. Uno donde Juana Ibarburú se queja de no ser hombre porque le faltan las libertades esenciales. Hartazgo de luna, largas caminatas durante la noche. Y al final termina, qué pena tan grande me da ser mujer. También María Eugenia, cuyos versos el hermano el filósofo los eligió y los seleccionó, deja escapar alguna cosa, como por ejemplo los sueños con el demonio durante las noches, etc.
pero Delmira hace explotar todos los cánones. Yo elegí 2 o 3 pedazos. Cuando estaba, después que los había elegido, me dijo Daniel Vidart que tiene una participación importante. Sí, también. claro. Acá este libro reúne el último trabajo de Daniel. Es el prólogo, obviamente, ¿no? El prólogo y sobre todo el anexo donde él desarrolla los temas fundamentales de la educación y la cultura. Entre paréntesis, agrego, hace 50 años fui profesor de él en el viejo IPA, aquel IPA de la calle Sarandí, donde para entrar había que dar 2 exámenes rigurosísimos. Y él fue mi profesor de sociología y me enseñó para siempre la complejidad, la profundidad, la hondura, la extensión del concepto de cultura. Claro. Y es el que él desarrolla acá. Claro. Palome, que la temática de género, la temática de la violencia hacia las mujeres, ¿ha sido un disparador para usted, para la obra? Sí, por supuesto. Hay hechos recientes, por lo menos de reciente difusión, que a los que tenemos cierta edad nos alarma, porque pensamos que hacia dónde va apuntando las costumbres sociales y el relacionamiento de cierto tipo de hombres con las mujeres. Por ejemplo, el auge del abuso doméstico y en algunos casos muy tristes, la conclusión en la muerte violenta de la mujer o el caso de varias heridas, es un fenómeno que nos tiene que llamar la atención y en gran medida creo que tenemos que acudir a la historia, a ver cómo aquellos hechos condujeron a estos. Claro, porque por ahí una frase repetida es: siempre existió la violencia hacia la mujer. Sí, ¿qué dice el trabajo suyo? Esta es la historia de la violencia. A mí no me gusta hablar de machismo. Uso el término copiado de mi maestro, de Daniel Vidart, que hablaba con más delicadeza de principalía masculina. Ese fenómeno de principalía masculina es el que estudia el libro desde las manifestaciones más groseras. Recuerden lo que decía el viejo Código Civil, que había copiado del Código de Napoleón, que lo había copiado de la legislación germana. Tenía disparates. Claro, uno de ellos decía como regla fundamental: ambos cónyuges se deben fidelidad recíproca. El hombre le debe protección a la mujer y la mujer obediencia. Eso rigió hasta 1946, hasta hace poquito. De modo que bajo ese rubro general, claro, normativo, cabían todas las... ¿Y el primer reivindicador de la equidad de género fue José Pedro Varela? Sí. El primero que lo dijo claramente en una, digamos, expresión que la mandó en una carta de la 12ª carta desde Boston, cuando él tenía años 68, tenía 23 años. ¿Cuánto le debe este país a Varela, no? Claro, y eso es desconocido totalmente. Fue el primero que dijo que la mujer tenía una igualdad esencial con el hombre. Aunque no lo sepa, aunque no lo admita y aunque no lo tenga en cuenta. Por lo tanto, hay que darle exactamente el mismo tipo de derechos y permitirle que ejercite esos derechos y las garantías que tiene el hombre en todos los aspectos. Y mencionó, por ejemplo, la parte conyugal, la parte de los bienes, la parte del laboral y la parte política. Por supuesto, hasta ahí se llegó después de un intermedio. En 1855, o sea, unos 10, 12 años antes, Gabriel Palomeque, que no era yo ni pariente mío, por supuesto, fue el primero que se animó a decir en su informe dirigido al Instituto de Instrucción Pública, claro, que la mujer debía ingresar al estudio de
de asignaturas universitarias. Claro, pero estoy pensando cuánto tiempo pasó de ese momento para que, por ejemplo, entre otras cosas, tuviera derecho al voto, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Y bueno, hay un periodo de pensamiento que culmina en Varela y después un periodo que arranca un poquito antes de algunas concreciones. La mujer votó en 1938. Por eso digo, ¿no? Y recién tuvo derecho frente a su marido, incluso para vender sus propios bienes cuando era casada, para venderlos sin la venia del marido, para poder tener la patria potestad sobre los hijos. Claro. En 1946, la gran ley. Pero ya había en 1938, el Senado votó un conjunto normativo muy parecido, que quedó con media sanción. Y acá vemos cómo al cambiar el sistema político se perturbaron adelantos que venían muy bien organizados, ¿no? ¿Ya están todas las librerías entonces? Sí. Lo distribuye Guzzi, no sé si puedo mencionarlo, sí, supongo, claro. Y está en todas las librerías. Una forma de conocer parte de nuestra historia, esa evolución y, bueno, el rol tanto de la mujer y, como usted decía, del hombre sobre ella en aquellos años, en una historia que, si se habrá encontrado sorpresas en este camino de investigación. Claro, hay algunos episodios que son sorprendentes, son dignos de contar. Por ejemplo, durante la dominación brasileña, luso-brasileña, estamos hablando hasta el año 25, por lo menos, y hasta el 27, 1827, en esos 10 años, 12 años de dominación luso-brasileña, las hermanas Oribe, que eran varias, una de ellas le decían, los documentos dicen Tupamara insurgenta, le decían, pero no tomaban medidas contra ellas. Acá tengo una pequeña referencia. Dos traidores. Uno de ellos, Nicolás Herrera, que fue el que prácticamente inventó la derrota de Artigas y propició la invasión portuguesa en el 16. Que era Conde del Rosario, mire qué título le dieron. Y tenía varias haciendas donadas por los portugueses y una retribución anual de 3 millones de reyes. Le escribe a otro traidor que era su cuñado, que también tenía un título nobiliario bastante ridículo, es Caballero del Lazo Verde, pero eso le satisfacía su vanidad. Con esa antesala nos quedamos con unas ganas bárbaras de ir al libro donde está toda la información. Palomeque, gracias por habernos acompañado. La invitación está hecha entonces para que ustedes puedan encontrar este trabajo de Ágapo Luis Palomeque, la emancipación femenina en el Uruguay, el desprendimiento del régimen colonial. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Gracias.